Bienvenidos a Luciérnagas, el podcast. Soy Adriana Rubalcaba y el día de hoy hablaremos de las mentiras. Y hoy me acompañan Mariana Vallarta, Mariana Mercado, Carlita y yo hablando de este temazo, porque ¿quién no en su vida ha dicho una mentira? La verdad es que yo creo que todo el mundo hemos dicho mentiras. Todos. Claro que hay mentiras de diferentes niveles y también está el grado de cuando ya esa mentira se convierte, no sé, en tu día a día y pierdes como, te la crees, ¿no? Te la crees y dices, que te mientas a ti mismo. Que te mientas a ti mismo y que tú, lo que tú dices afuera que es una mentira, al final pareciera que lo haces vida y pues ahí es donde hay una como disociación, ¿no? Entonces, vamos a tocar este tema de las mentiras y a ver, ¿alguien trae como contexto como para empezar o quieren hablar de su experiencia o a ver, ¿cómo empezamos? Pues yo estaba buscando como más información porque es muy padre platicar las experiencias personales, ¿no? Pero también podemos presentar como un poco más. Y decía de varios tipos de mentiras, desde las mentiras blancas, ¿no? Y cómo se va complicando la historia. Y cómo la peor parte es eso, cuando te mientes a ti mismo. Entonces, todo empieza con una falta de conexión con tu realidad, ¿no? Siempre que no aceptas tu realidad es cuando empiezan las mentiras. Y puedes empezar por cosas muy chiquititas, como se te hizo tarde, ¿no? Y entonces en lugar de decir, no calculé bien mi tiempo, ¿no? Y no, es que no sabes el tráfico que me tocó. Terrible, debe hacer un accidente. Y empiezas a inventar una historia terrible. Y lo más fácil, el camino más corto es la verdad. Y empiezas a echar una mentirota. Y luego ya, o sea, yo les digo que yo tengo muy mala memoria. Entonces no puedo echar mentiras. Porque para ser un buen mentiroso necesitas tener buena memoria, porque es una tras otra. Y necesitas tener la historia completa porque y apuntarla. Pasan 3 días y luego ya mataste a la abuelita 10 veces, ¿no? Sí. Por llegar sí. O que te decía, me duele la cabeza. No sé, a veces son cosas. Yo creo que también el tema de la mentira, si te fijas, o sea, los niños dicen mentiras. Pero es una etapa de los niños en la que juntan la fantasía con la realidad y les cuesta muchísimo trabajo hacer como esa diferencia. Hacer la diferencia. Y es normal dentro de los niños y pasan esa etapa, nada más tú los tienes que ir encaminando. Y, exactamente. A ver, ¿eso sucedió en realidad? O tal vez podría ser que estás confundiendo esto y entonces ya los vas llevando de la mano. Y ¿sabes qué? Y también creo que es como la mentira en un niño y que es como formativo, tiene mucho que ver con la conciencia del adulto. Porque hay mentiras tan tontas y tan simples y la verdad es que al final una mentira te puede quitar muchos conflictos o problemas, ¿no? A veces dices, ay, pues echa la mentira. Es una salida fácil. Es una salida fácil. Pero si tú no tienes conciencia de adulto en que generes en tus hijos esa responsabilidad, sí está bien cañón que el día de mañana quieras que sean adultos súper responsables, que no digan mentiras, que se vayan, ¿no? O le apuesten a la verdad cuando no hubo como toda esa base puesta, ¿no? Les voy a platicar un caso que a mí se me hizo muy duro enfrentar porque mi hija se fue, no me acuerdo, ya ni me acuerdo dónde era, pero total que faltó. Ya me acordé, en plena pandemia, ¿no? Cuando era todo así súper riguroso y cubrebocas y ya iban a la escuela, pero habían dividido los salones y tenían todos los protocolos. Y un reglamento que habían puesto en la escuela es que si tú salías de fiesta, no ibas a ir a la escuela y no te ibas a poder conectar virtual, porque era como, pues sí, era un castigo, ¿no? O sea, saliste de fiesta, entonces tenías esto. Y hubo una fiesta masiva donde muchas mamás se enteraron, yo me acuerdo perfecto porque pues se lo echaron. Oigan, muchos niños salieron, qué irresponsables. Y mi hija había salido. Entonces yo de verdad que como hice mi análisis, a ver, si yo le seguía la mentira, porque era lo más fácil, pues tú no digas que fuiste, no la iban a hacer faltas, no le iban a quitar porque no iba a tener derecho a no iba a tener una consecuencia, pero de verdad que dije, tengo que ser congruente, o sea, porque si yo no le enseño ahorita, aunque sí me dolía porque iba a ser una consecuencia bastante severa, porque ahí implicaba mucha presión de las mamás, mucha presión del colegio, y los alumnos que habían ido a la fiesta, que eran muchísimos, ahí tenía que ver los papás cómo reaccionaban, no los alumnos, porque ellos tan fácil como decir, pues yo no fui y me presento al día siguiente. Y hubo muchas mamás que solaparon a los hijos. Entonces me acuerdo que mi hija me decía, pero es que ¿por qué yo sí tengo que pagar las consecuencias y ellos no? Y yo,
yo sé que no lo ves ahorita. Sí. O sea, y de verdad fue bien difícil porque yo tenía que ser muy firme en la verdad, aunque costara trabajo. Yo le decía, tú no lo ves ahorita y sí, se te hace súper injusto. Le digo, pero lo que tú estás aprendiendo ahorita es para toda la vida. Claro. Y me acuerdo que lo platiqué con el coordinador y le dije, sí sabes que la realidad es que muchos están yendo y muchos... Sí, yo lo sé, señora, yo lo sé y yo no puedo hacer nada porque pues ahí es todo un tema de la familia. Dice, pero, o sea, al final lo que creo que Valentina aprende es una lección muy buena en la vida. Y a veces eso es lo que nos tenemos que enfrentar en primera persona o con nuestros hijos para afrontar la verdad, que no es fácil. Mira, yo digo que siempre sale, la mentira sale a la luz, tarde o temprano. Y creo que tienes que ser honesta, o sea, aunque en el momento cueste y la mucho. consecuencia sea dura, híjole, tienes que mantenerte firme. En pandemia pasó mucho eso en las escuelas. Te decían, no, hay un protocolo y hubo mamás que tenían al hermanito con COVID y mandaban al niño, o sea, decías, pues a lo mejor ya supimos que igual no tenía igual, pero en ese momento No había certeza de nada. era Y la regla exponer era esa. a todos los niños y mucha gente Le vale Por por madre. beneficio Le vale propio gorro. Sí. mandaba a los niños y tú te dabas cuenta y tú lo ves por fuera, pero creo que ahí entra pues cómo eres como persona. O sea, ¿sabes qué? Esto no se hace. Y aunque me duela, eso que hiciste estuvo excelente. Te aseguro que jamás se le va a Se olvidar le a va a olvidar. Valentina y la enseñanza que Y a mí tuvo. no se me olvida los que sí fueron. O sea, No, también, sí, sí, ¿sabes? Pero es que, y aparte ahorita están tan expuestos de que videos y demás, o sea, imagínate que Siempre se pusiera la sale. cosa Era que muy fuera fácil. a quejar, mira, aquí está la evidencia, o sea, ¿para qué te Claro. pones si tú sabías que había sido y pues había un reglamento? Ya no sé. Pero claro, yo me enteré de esa fiesta que muchísima gente se hizo la loca y me Muchísima presento a clases el lunes gente. como si nunca fui. Y claro que Y luego el estaba en la contagiadero. fiesta. El contagiadero, y como dices, o sea, puedes creer como, ay, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Sí pasa porque el hecho de que tú dices una mentira y tú no sabes dónde va a tocar. No, y por ejemplo, ahí muchas vidas se perdieron. Sí. O sea, no nomás en esa fiesta, pero eso es falta de conciencia. Se repitió Sí. N cantidad de veces. Exacto. Y entonces, pero mucha gente Sí, perdió seres queridos. Sí. ¿No? Porque el chamaco se fue a la fiesta y la mamá dijo, ay, no pasa Ay, nada. no te preocupes. Y No, uno o que de- estaba o de si no cuidadísimo, fue y ahí lo contagiaron. Y ese contagió a otro miembro de su familia. Fue Sí. muy lamentable, Sí. ¿no? Pero imagínate el cargo de conciencia. Claro, para Es toda para la vida. toda la vida, porque sabes que a lo mejor no vas a tener la certeza, pero Pero te queda la pero duda. dices, híjole, yo sé que salí y que Claro, ya estuve que yo con estuve esa ahí, persona, ¿no? O sea, ¿no? y regresé y después ya hubo un contagiadero. Claro. Entonces está bien. Digo, pero complicado. aquí ya no estamos yendo a otro lado, ¿no? Cosas muy serias, pero a mí se me hace mucho más importante hablar de las mentiras del día a día. De las cosas como muy chiquitas, las cotidianas. Sí, por ejemplo, en la misma familia. Cuando el papá o la mamá, ya ves que siempre hay como una mamá, o la mamá como alcahueta y el papá, o al contrario, ¿no? Y a mí me pasaba mucho de que yo le decía, no le digan a tu papá, pero yo para Sí, no no hacer hacer como problemas, conflicto. pero me caché que sí, les estoy enseñando a mentir a mis hijos y a su papá. Entonces yo decía, sí le vamos a decir, pero déjenmelo ver, yo primero y ya después lo hacemos. Y ya, cuando decíamos la verdad, ni pasaba nada. Pero yo me caché que les estaba enseñando a mentir, que a lo mejor eran cosas insignificantes, pero también me estaba cachando, como echándomelos a la bolsa de la mamá buena, el papá malo, ¿sabes? Soy la Sí, cool. no. Sí, y tampoco está padre. Y eran mentiras tontas, Sí. pero... Es que la mayoría no pasa nada, Sí. sí, esa es la verdad, pero es como ese, no, o sea, no me voy a equivocar, Sí, no voy a hacer menos, esa parte como de tu autoestima, las personas que tienen bajo autoestima mienten mucho, Sí. porque sienten que tienen que agradar. Exacto. Y que tienen que Sí, estar a la un tema altura de de las agradar. otras personas, ¿no? Sí, y entonces también. la mentira se convierte en su manera de vivir. sí. Sí. Y O nomás también, es- como dices, la fantasía. Yo sí era muy fantasiosa desde niña. Íbamos a Melaque y era cuando se usaba parchís. O sea, y yo les decía que yo era española y hablaba como española y Ay, quería no, que mi no. hermana, te lo juro. O sea, y mi mamá se me decía, ¿por qué eres tan mentirosa? Y ya después me analicé, muy fantasiosa, muy. Que era lo que decías, ¿no? Sí, pero fantasiosa, porque digo, sí estaba echando mentiras, pero más bien era que yo quería entrar a esa realidad. Yo quería ser como parchís española y así muchas etapas de mi vida
hasta que cuando entré a estudiar artes escénicas, me caché muy buena para escribir. O sea, yo escribía historias así. Porque pero tenías una imaginación tenía muy, una muy imaginación. creativa. Sí, entonces ya le decía, mamá, era por eso, me sirvió. Pero sí también me sirvió, sí me sirvió. Pero sí también no está tan padre porque de repente los que somos fantasiosos, yo siento que te metes en una burbuja que no es, ¿sabes? Te imaginas una realidad que no es la tuya. Es lo que te digo, no estás Vives, en contacto vives con como algo la común. vida de Sí, verdad. sí. Y ¿sabes también qué pasa en el tema? Bueno, yo creo que todo el mundo hemos dicho mentiras alguna vez, a veces más, a veces menos. Creo que no podemos decir, nunca he mentido. Nada, sí, a lo mejor cotidianas, cositas mencitas, cositas tontas. bastante grandes, ¿no? Pero lo que sí se me hace es que al final, lo que decíamos al principio, cuando tú te terminas creyendo la propia mentira, Ay, sí. o sea, que dices, no sé, es que ni siquiera se me viene un ejemplo, ¿no? Pero que tú terminas diciendo, no, es que sí lo hice, y no, porque sí pasa, como dicen, cuenta luego 20 hay veces veces, una sí, mentira y y terminará se siendo una una realidad. verdad. Hay que diferenciar que también la realidad pasa a través de los ojos del que la está viviendo, ¿no? Entonces podemos estar en la misma fiesta y tú vas a contar percepción, una, tema ¿no? de percepción. Cada quien. Y entonces tú vas a hablar y vas a decir tu verdad. Puede ser subjetiva. No estás diciendo una mentira, pero lo estás bien viendo a través de la emoción que traías. Y entonces repites y repites y repites la historia y luego le vas, no recuerdas tan bien lo que pasó. Y vas juntando con lo que van llenando los demás esos huecos y puedes caer en una mentira. Y entonces la primera parte de lo que tú te acordabas Era verdad, ¿no? era verdad. Sí, como y luego teléfono la descompuesto. completaste con todo lo demás. Sí. Y tú te cuentas a ti misma, no esta parte, te cuentas La historia todo lo que completa. completaste Todo, y entonces ¿no? acabas creyéndote una mentira, Sí. ¿no? Entonces son muchísimos temas. Nosotros en mi casa tuvimos un familiar que era mentiroso patológico. Mitómano. Sufría toda la familia, la metía en muchísimos problemas. Fueron años muy difíciles que sufrimos muchísimo porque era este padecimiento le daba como cuando estaba en la parte más alta, ¿no? de su curva. Entonces inventaba que tenía negocios y sacaba carros de las agencias y se la creían, pero tenía una personalidad muy tiposo y llegaba a casa de mi abuela con un carro nuevo y decía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Ya sabíamos cómo iba a ser el ciclo, entonces ahí iban toda la familia a regresar del carro y mi tío se ponía muy mal. Pero lo veías que de verdad, ¿por qué me quitan el carro? Mi negocio, acabo de ganar $20 millones, de no sé qué, pero estaba desconectado de la realidad. Y entonces no nada más sufre el que dice la mentira, sufre El todos entorno. los que están a su Claro, el alrededor. entorno. Es muy difícil vivir con una Pues, persona así. Fíjate, Carla, como la gente que hace fraudes, que tienen una habilidad, él tenía una patología y seguramente era un tema psiquiátrico que atender, pero el que hace el fraude, que llega, se planta y que termina la sangre fría convenciendo y se lleva a muchísima gente detrás y no le importa nada, o sea, también dices, ¿hasta qué grado? Seguramente fue un niño que no se le corrigió, porque para llegar a lo grande tienes que empezar en lo chiquito. Sí. No vas a llegar a ser un súper mentiroso si no fuiste en lo chiquito. Y estos ¿no? se quieren acortar el camino, ¿no? Porque hay personas que le va súper bien el negocio, pues sí, pero le han chingado años. Y quieren en 5 minutos hacer el negociazo, entonces dicen, ¿cuál es la manera más fácil? Pues así. Me friego exacto, o sea, te olvida como la historia completa, Y ¿no? ahorita se da muchísimo. No, aquí en eso, Guadalajara ¿eh? los ves y dices, está ¿cómo no se dan tremendo. cuenta que es una mega estafa? Mi marido ya, ándale, Charlie, tú invierte, porque si tú inviertes, entonces todos los demás van a confiar. Y dice, Charlie, de pendejo invierto ahí, pues evidentemente No es. va a ser un fraude. Y la gente, porque es que es el hijo de un conocido. No, son gentes de bien, de veras. Pero no investigan ni siquiera el proyecto, y les venden espejitos y se los compran y caen una y otra y otra y otra vez, porque la misma gente que cayó en una, Va a seguir pasan que no 10 años, aprenden. se cuenta que les borran la memoria, nunca sucedió. Ay, no, pobres. ¿No? Y otra vez, y dices, ¿cómo es posible? Pero también es la capacidad de la gente de creer las mentiras. Pues sí, Oye, porque o son cuando las te dos. pasa también con amigos, ¿no? O sea, que te das cuenta que te están, o sea, que no es verdad lo que te están diciendo, pero Ay, sí, te da o sea, tú pena. te das cuenta y dices, o sea, te da hasta penita ya. sí, que dices, o sea, claro que no, o sea, ¿de dónde? Pero no les dices, no manches,
Así de, ¿really? No, yo tampoco Dude. digo. No, o sea, me quedo que No, ya digo, Pues, ay. pobre, vive en una realidad irreal, en su sueño. Pero está tremendo, o sea, dices, oye, son adultos y o sea, lo hacen Ya no estamos como para esto, natural. claro, no. Pero tú sabes que no es verdad. Pero te lo cuenta como con una certeza. Sí, 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 sí. Sí, 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 es que hay muchos. Son súper habilidosos. Sí, es una destreza natural. Yo me pongo muy nerviosa. El día que tengo, que no tengo, pues, pero que el hijo decía una mentira, ¡ay! No. O sea, estaba viendo un video que decía que hay muchísimas manifestaciones físicas cuando vas a decir Te una pone mentira. nervioso. Claro, no puedes ver a los Chapeteado, ojos, sí, ¿no? la palpitación, Sí. las manos, Sí. no volteas a ver a los No. ojos. Yo, el día que digo una mentira, se me nota. O sea, soy muy mala para mentir. Yo también. Y hay yo no otras puedo con las personas que mentiras. en tu cara, así, Te Sostienen, sostienen. sí, tengo sí, sí. el pelo verde. Sí, Ay, tú sí, hasta dudas, sí, dices, sí. güey, estaré daltónica porque no se lo veo, pero Sí. seguro lo tiene verde. Si lo está diciendo con pero con tanta esa seguridad. certeza. Sí, Yo me pongo muy nerviosa, de verdad, de verdad. Y son esas, y estaba yo interesadísima. Dejé de poner atención en lo demás porque me fui por ese tema, ¿cómo? Descarar a los mentirosos, ¿no? Y venían así como todos los pasos. Dije, no, bueno, si todo el mundo viéramos este video, la que nos ahorrábamos. A ver, ¿No? ¿y qué? Porque ¿Cómo? No, Ay, sí. no, eso que te digo, no te voltean a ver a los Ah, ok. ojos. Sí, cambian de color, sí. Le preguntas algo y te repite la misma pregunta para Ajá, darse para- tiempo sí. ellos en la cabeza. De Sí. maquilarla. Es que Sí, te va a contestar. fuiste al centro comercial. Ah, me estás diciendo que fui al centro comercial. Y en ese instante ellos ya en su cabeza están ideando Haciendo una como su historia. estructura. Sí. Bueno, Que porque en dicen- realidad lo que pasó fue esto. Y luego te están diciendo, ¿pero sí me crees? ¿Sí me entiendes? ¿Sí te estás dando cuenta que te estoy diciendo la verdad? O sea, te están encarando mucho. Pero esos son ya los que son patológicos, pues. Sí. Hay otros que volteas y, bueno, te rehuyen la mirada o hablan así en voz bajita. Pero sí hay muchísimas, está interesantísimo, búsquenlo en YouTube y van a encontrar todos esos tips. Para saber detectar. Yo también encontré, mira, les voy a leer, ¿no? Como características. El mentiroso dice lo que es falso para que tengan lástima o para que le ayuden. Entonces, Para tener una ganancia. es una ganancia, es conveniencia, ¿no? El mentiroso exagera para hacer creer a otros más de lo que es o minimiza para hacer ver lo malo como no tan malo. Entonces también lo maneja como a lo A que su le conviene. conveniencia. El mentiroso quiere deshacerse de las consecuencias de sus acciones pecaminosas y no pagar el precio. Ahí. Entonces, algo que no hizo bien, bueno, pues ahí medio le... Que eso, yo creo que a veces sí lo endulzamos un poquito también en los temas de matrimonio. Ay, uno que otro, ¿no? No sé. No sé, no me ha pasado. No sé. El mentiroso cree ser más listo que otros y abusa de los crédulos, pero no es sino la falta de integridad lo que lo coloca temporalmente sobre otros hasta que su mentira es descubierta y su reputación se viene abajo. El mentiroso no calcula bien y piensa que no será descubierto, pero tarde que temprano la verdad siempre sale a la luz. Es que tienen que ser unos Exacto. culebrones, la mentira eterna para que no te la cachen. O sea, y como dice al final, termina sabiendo que es mentiroso, ¿no? Y pues ya uno ya sabe y hasta pierden credibilidad, ¿no? El mentiroso dice falsedad para manipular a otros y sacar algún provecho, aunque este no sea lícito. El mentiroso va envolviéndose en una red de la que es muy difícil salir. Si no se detiene a tiempo, nadie podrá poner su confianza en él, pues no será digno de ella. Entonces ahí están las... Y sí, pues es lo que hemos venido hablando. Al final del día, yo creo que la mentira no es sostenible, pues no es sostenible una mentira. Y la verdad, a mí me encanta la frase, y es más, aquí viene, ¿no? La verdad te hará libre. Porque sí, de verdad. Ay, sí. O sea, Descansa tu alma. descansas tu alma, tu ser, todo. O sea, una verdad dicha te genera como, yo creo que es como esa sensación de decir, un salto al vacío. Pero una vez que la dices, es que ya no hay nada. Es un salto de fe, ¿no? O sea, es un salto de fe. Fíjate que en el tema de la infidelidad, cuando ves en pareja, es muy difícil que el infiel le reconozca ante el agredido sí. la infidelidad. Sí. Y no lo reconoce, y no lo reconoce, y no lo reconoce, y a lo mejor nunca en la vida lo reconoce. Entonces ahí yo a veces así como que me cuestiono porque me toca en terapia ver las dos partes y me toca ver al infiel y no a mí me lo dice en privado, pero no se lo dice no lo reconoce y me dice, no lo voy a reconocer. O sea, no lo voy a reconocer.
no sé si sientan Porque siente que pierde. Sí, como que sienten que se desmantelan, que es como coraza, Su como poder que se baja. quedan vulnerables. No lo sé, pues, pero al final sostienen una mentira. Sí. Y la sostienen hasta el final de los días. Entonces también dices, ¿hasta qué punto? Pero imagínate llevar esa carga. Es que, no, Ay. emocionalmente es devastadora, ¿eh? Es devastadora para la persona O sea, que... tú saber y no- a lo no mejor te lo reconocer. estás haciendo menso al de al lado. Pero no te lo Pero haces tú menso. sabes Pero que, están que es verdad. desconectados con la realidad. Entonces- porque llevan la doble vida, Sí. ¿no? Como dices tú, a ti te lo reconoce y te dice, pues sí, sí le puse el cuerno. Y Y a está su con la pareja no. pobre No. chamaca No. y no, yo nunca. No, ¿Qué yo no, esperanzas? ¿cómo crees? Te están mintiendo, tú cómo crees que en eso, o sea, y yo, o sea, ya entendí quieren hacer daño. que no es tema de que lo reconozcan, porque de verdad que ahí, si así se plantan en no lo voy a reconocer, pareciera que, te digo, yo lo siento como más protección, como ellos se sienten como protegidos, pero en realidad se vulneran mucho. Porque al final viven una farsa, es una mentira, están cimentándose sobre mentira. Si tienes la capacidad de decir, sí la regué, perdóname, me equivoqué, sí la regué, Y fincas terminas más una base tonto. muy sólida. Y yo siempre lo he dicho, una pareja que se sobrepone de cosas tan duras, muchas otras cosas, no nada más eso, a la vez se convierten en parejas mucho más Mucho más firmes fuertes. y más fuertes porque están cimentadas en bases sólidas de la verdad. La que se cimienta en la mentira se va a tronar y se va a derrumbar, fractura. se va a porque no tiene un cimiento sólido. Pero sí. Mira, yo creo que ahorita nosotros, bueno, no sé, las que tenemos más adolescentes, es bien, o sea, yo que oigo, es que tú dile que esto y que esto, y yo digo, ay, ¿cuándo van a caerles como el 20 en ellas mismas? No que uno tenga que estar diciéndole nada, o sea, que ellas reconozcan que hay que apostarle, pues, a la verdad. a enfrentarse. Es que también mucho tiene que ver lo que viven en su casa, ¿no? Si viven en una casa donde hay unas sanciones terribles y llegaste 5 minutos tarde y te va como la chingada, pues vas a aprender a mentir. A decirme para claro, y así ya no me ¿no? echó el pleitazo. Sí. Entonces también son como bases de muchísima comunicación, de Acuérdate, en tolerancia, nuestra de época. negociación. ¿Mentira? No, pues a veces sí, No, yo decías, sí. sí decías Sí, sí, mentiras, sí, decías o sea, mentiras, sí. de que me dejaban en un lado y me cambiaban Y me a a otro lado. Sí. Y luego me volví a regresar a mi casa, lo sí, hicimos. O los sí, papás sí, que ya, no te ya. dejan hacer nada, ¿no? Yo tenía amigas que claro así decían, ¿dónde vas a dormir? En tal lugar. Ah, bueno, y si iban a dormir a casa de otra y el papá estaba muy tranquilo, pensaba Porque que estaba estaba ahí acá. dormida, pero porque no las dejaban hacer nada, entonces tenían que recurrir a la mente, porque los hijos van a hacer lo que van a hacer. ¿Estás de acuerdo? ¿No? O sea, puedes legislar Sí. hasta cierto punto, Sí, pero ya sí. Van a tomar sus propias decisiones Van a y no hacer, vas a estar ahí 24/7. ¿no? Entonces yo les digo, yo prefiero, o sea, fijar nuestra relación para que si pasa algo malo no digan, chin, mi mamá, que Me digan, va a matar. le tengo que hablar a mi mamá. Claro. A la primera que le voy a hablar es a mi mamá, ¿no? Ojalá, ¿no? Sí. Pero eso son bases de comunicación muy sólidas y lo aprendes en tu casa y lo vives en tu casa y esos que echan mentiras, ¿qué son? Pues a lo mejor unos que estaban, los papás que tenían muchísimas expectativas en ellos y ellos no daban el ancho, entonces tenían que echar la mentira para que pudieran los papás sentirse orgullosos. O el que no lo dejaban hacer nada. O hacer una vida en base o sea, mentirte a ti mismo en tus gustos para Dar gusto a los darle demás. gusto a las expectativas de los papás. Sí, que no eres fiel a ti mismo. Eso se me hace No, súper sí, triste. Eso sí. también No, pasa muchísimo, ajá, la sí. falta de fidelidad y de honestidad con Hacia uno ti, mismo. eso se me hace. Ese es un tema. Falta de fidelidad hacia sí mismo. Ese es un tema muy importante. Sí. Fíjate que hay una youtuber, no es youtuber, es tiktokera, no me acuerdo cómo se llama. Ay, bueno, después se los pongo, pero me cae bien. La conocí en un evento, yo iba a dar una conferencia y ella llegó a dar su conferencia, entonces me cayó muy bien porque yo ni siquiera en esa época tenía TikTok, o sea, bien oldie. Y ya me dijeron, es una tiktokera, ¿no? Tiktokera súper famosa, tiktoker. Y ya la conocí, muy linda la chavita, y ya le dije, ay, a ver, date de alta para poderte seguir y conocerte. Le dije, yo soy súper oldie, no te preocupes. Y ella me siguió, mi segunda seguidora. Entonces la tengo ahí, muy chavita, locochona, pero hace un sketch, eso sí media artista, ¿no? Hace un sketch de papás exigentes, papás comprensivos. Y los hijos de los papás exigentes se la viven haciendo dagas y dagas y dagas. Se emborrachan escondidas, se van en las noches, se escapan con el novio, o sea, hacen un desmadre. Y con finta de santitos. Ah, no, y los papás exigentes,
mi hija no hace nada, es muy buena. O sea, te lo juro que lo vi y dije, qué buena está. O sea, está bueno el mensaje. Y el papá, más realista, porque tú tienes que tener la realidad de tu hijo. Sí. Habrá hijos que por sí solos no quieran salir, qué bueno, o sea, hay de todo. Habrá hijos que uno sabe que le encanta la fiesta, que le encanta salir, que se echa su vino. Bueno, entonces ese papá que sabe quién es su hijo, le da más aire, le da más espacio, y es una relación más abierta donde la niña, mamá, voy a ir a un bar y me voy a ir con mis amigas y pasa. Ajá, entonces sí, al final es, pues, ¿qué prefieres? Claro. Sí. ¿No? O sea, Que tú te dices, dicen, la "Ah, verdad". me cambié de fiesta. Sí, ¿no? Que te Que ahora dicen siempre se cambian de siempre qué es lo que verdad, sea, me o cambié sea, de fiesta y ya. Por más que digas, me van a matar, me va a pasar esto, híjole. pero tiene mucho que ver cómo reacciones, porque si tú, dime la verdad, y No, te no, de no. la verdad y le pones un Y te lo regañadón de tragas, no te voy a aquellos, decir, no te va a volver a No decir. te va a volver, no. O no lo dejas salir en un año, en un mes, porque hay gente así, pues no te vuelve a decir tan fácil y se escapa. No, yo ahora, en estas etapas de la adolescencia, pues sé niños que se escapan en la noche, en la secundaria y la prepa ya se están drogando, o sea, Sí. ya estamos enfrentando, Mucho digo que más siempre ha fuerte. pasado a lo mejor, pero ya los ves de cerca y dices, ay Dios mío, ¿en qué momento? Ay, O sea, ¿en qué momento ya están las drogas? ¿En qué momento ya se salen de sus casas en las noches? ¿En qué momento ya se meten Y a hacer ahorita cosas como ilícitas? está. Sí, sí, sí. O sea, imagínate tú dormida pensando que está aquí sí. y lo que ya puede sé. llegar a pasar, ¿no? O sea, ellos no miden eso, no tienen como No, la y tú madurez de estás- pensar de, me puede pasar esto, Pero esto. también entonces- como papás estamos como en la doble disyuntiva, ¿no? Porque los quieres proteger, pero también los tienes que dejar que vivan, ¿no? Y entonces, ¿hasta dónde puedes medir el peligro y cómo lo vas Sí. a administrar? Porque no los puedes tener adentro de tu casa, No, necesitan no. vivir. Y es la realidad que Sí. nos está tocando. Y pues no hay vida exenta de riesgos. Siempre, el vivir es un riesgo. Claro. Exacto. Y lo tienes que asumir, entonces buscar tener las mejores opciones, pero asumiendo el riesgo en el que estamos viviendo ahorita. Y es una estira y afloja. Yo siento que es una estira y afloja, y sabes que lo más importante de esto, en tema de hijos, que ya ni estamos hablando tanto del tema como siempre. Ay, de verdad, pero ¿de está verdad, súper tema? interesante. Producción, Pero está súper interesante Si no haces clic con tus hijos, si no conoces a tus hijos, estás desvinculada de tus hijos, entonces vas a vivir en la ignorancia creyendo que los estás formando y forjando a tu creencia cuando no tienes idea de quién es tu hijo. Yo creo que lo más importante es conectar con ellos en la realidad y decir, pues, ¿tú qué quisieras, no? Yo siempre digo, ¿qué quisiera? Hasta me burlaba, ¿no? Yo, ¿qué quería? Que fuera bohemia, que sus reuniones fueran en la casa, que no se quisiera desvelar, que... No, pues eso es lo que yo quisiera en mi sueño, o sea, no es la realidad. Entonces tienes que saber con quién estás enfrente y tienes que dar aire, porque lo que lo quieren los hijos, para no mentir, es aire. Ay, sí. Oye, igual el marido, igual Ah, las exacto. amigas. Sí, eso te iba a decir. O sea, Estamos con hablando de los todas hijos, tus pero relaciones. también todo con los aplica. maridos, No, también porque con... imagínate sí. el marido, pinche vieja, no le voy a decir dónde voy a estar, porque va a Sí. estar Va a estar, jodido. sí, de tóxico, Mejor mejor le digo digo que estoy que- en una reunión. Ándale, Ajá, o en el fútbol, o sea, para que deje de molestar. O sea, sí, aplica en todo. Entonces, Sí. entonces aquí caemos en un punto donde la mentira va mucho que ver también con esa relación de consecuencia, ¿no? O sea, entonces también ahí se me hace El exceso de control. el exceso de control, o sea, todo eso. Entonces, bueno, algo para concluir nuestro tema desvirtuado y que terminemos Ay, ya hablando sé. de adolescencia y de Patinamos jóvenes. tantito. ¿Algo? Yo no puedo decir mentiras. Pues que tratemos de decir verdad siempre. Es que luego se viene una bola de nieve. Sí, y como dices, la mentira siempre sale. Sí, y da, Se o te sea, olvida. Yo también soy muy sí. mala para echar mentiras. A veces puedes decir, ay, di que estaba con. Ah, sí, sí. Ay, que otro día que. Ay, o sea, ¿Dónde ¿de qué me estaba? está hablando? ¿Dónde Y ya estaba? después me acordé yo, ay, no, o sea, no. No, A mí no me no, embarran mejor. en sus Yo cosas una vez porque platicando no con puedo. un padre con el que es el confesor de mis hijos, bueno, de Mateo, el otro está muy chiquito, pero decía, es que hay que distinguir también la mentira de la administración de la verdad, ¿no? Porque a los niños, sobre todo chiquitos, no les puedes llegar con las verdades así absolutas. Entonces a los niños hay que darles una cucharadita Sí, de verdad, sí, sí. ¿no? Y un frasco de tempra, por un lado, Sí, porque hay Sí, no verdades puedes. que son dolorosas. sí. ¿No? Entonces, no es que Que digas se unas pueden mentiras, dar pero las dosificadas, vas poco a dulci- poco. Sí, las Sí. vas acomodando y la última intención es llegar a la verdad esa concreta y absoluta e innegable.
pero sí la vas administrando. Y no es que digas una mentira, pero vas poco a Dosificándola. poco. Sí, dosificándola. ¿no? Porque para también que no una le llegues mentira a un dicha niño en de un 5 mal años. momento, Una verdad. una Sí. verdad dicha en un mal Puede ser momento muy puede cruel. ser catastrófico. Traumático. Sí. Yo creo que son dosis de verdad conforme también sea. Hay que tocar como tema, no ahorita, para poderlo hablar muy abiertamente, se me hace súper interesante, las mentiras de las familias que se van pasando, o los secretismos. De generaciones. Secretismos. Las familias. Oigan, y hasta hablas así, ¿no? Que mi abuelita no sé qué le dijo, y son secretismo. Entonces, todo tiene lo que decíamos en el otro podcast, todo tiene una connotación Sí. transgeneracional, Sí, que claro. no tienes idea porque hay mucho secretismo en las familias. Sí. Entonces, me hace súper Sí, interesante. y todo lo que no se habla se actúa. Sí, exacto. repite, claro. Todo Tienes se que repite. romperlo. Es que si te das cuenta, somos el ser humano, a menos de que lo practiques como una mentira ya ensayada, somos muy espontáneos en cuanto a nuestro lenguaje corporal. Oh, sí, demasiado. O sea, expresamos a morir lo que sentimos, aunque tu boca en capacidad de decir, voy a decir esto, pero todo tu sea, cuerpo te se está grita otra manifestando, cosa. se manifiesta. Entonces, claro. Sí. pues estamos llamados a la verdad. Yo creo que estamos llamados a la verdad, aunque de pronto somos muy mentirosos. Me acuerdo que te dices de jovencita, sí es cierto. Yo me acuerdo muy bien que le decía a mi mamá, va a pasar por nosotros Mario, porque le tenía mucha confianza a Mario, un amigo. Entonces, en cuanto decía eso, o sea, le timbrábamos, no había Uber, le timbrábamos al taxi que estaba como una cuadra y pasaba, ya llegó Mario, o sea, y era un taxista. Sí. O sea, esas son mentiras. Sí. Yo no sé si le hubiera dicho la verdad, yo creo que no me hubiera dejado. Seguramente va a decir, si está en taxi para O te irse al hubiera antro, llevado. o me hubiera llevado. Es que la tercera, la agarré ya como cansada. Ya la agarré cansada. Y te entiendo, porque yo estoy cansada con la primera. O sea, entonces por eso aplicábamos Elizabeth y yo la de irnos en taxi. Con Mario. Con Mario, porque era el más seguro. Hasta Mario le decía, yo Mario, contigo salgo todos los fines de semana. Me la Y paso así como, no me increíble. digas, qué ¿Cómo? bueno. Qué bueno saberlo. Pero bueno, pues es un temazo, la verdad es que es súper interesante. ¿Qué tan mentirosa eres o qué tan mentiroso eres? Yo creo que ese es el cuestionamiento, porque sí se vale que hemos dicho mentiras muchas veces, pocas veces, pero que no sea nuestro constante. Yo creo que eso sí hay que tener que revertirlo. Y suscríbete a este canal, estamos en todas las redes sociales, mándanos mensajitos, mándanos comentarios y te vamos a contestar de nuestras cuentas personales y de la cuenta oficial de Luciana Hagas el Podcast. Pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Bye. Bye.